Copio.
Florencia, yo soy cirujana plástica y reparadora y hago también toda la parte de medicina estética. Vamos a hacer un mini curso, ¿sí?, de 3 encuentros, para que conozcan los productos, más que nada todas las herramientas de hilos con las que cuenta la empresa, marca Epline, ¿sí? Vamos a tener 3 encuentros, un módulo teórico. Yo entiendo que la mayoría lo que quieren ver es más parte práctica que teórica, pero es necesario un marco teórico en donde hablemos un poco de las generalidades y las ventajas del uso de los hilos, de los conceptos de salud y belleza, del envejecimiento. Vamos a presentar el producto, va a hablar Luis Marín, que es el Product Manager de la empresa, va a contarles un poco qué tipos de hilos existen, el mecanismo de acción, y vamos a hacer un repaso de la anatomía. Después tenemos un segundo módulo de bioestimulación y un tercer módulo de tensión, ¿sí? Hay alguien, puede ser que esté con un iPad marcando un poco la presentación. Fíjense que esas líneas vienen de alguien que está marcando la pantalla, ¿sí? Muy bien. Entonces, hoy vamos a hablar de generalidades y de ventajas del uso de los hilos, del concepto de salud y de belleza, del envejecimiento, ¿sí?, del proceso de envejecimiento, de las generalidades y ventajas del uso de los hilos. Vamos a presentar el producto, qué tipos de hilos existen, su mecanismo de acción y un breve repaso de la anatomía. Vamos a empezar hablando del concepto de salud y belleza. Vamos a recalcar la importancia de una evaluación semiológica y la importancia de la recopilación de los datos para confeccionar una historia clínica de cualquier paciente que consulte, ¿sí? Yo creo que la mayoría, somos todos médicos los que estamos acá, la mayoría ya tratamos a la parte de medicina estética en nuestros consultorios, entonces bastante de lo que vamos a hablar hoy ya lo conocen, ¿sí? Entonces, para empezar, preguntarnos qué es la belleza. La belleza es un concepto que está establecido por una combinación de formas y proporciones tales que al ser observadas producen una sensación placentera o estética. Esa sensación es una sensación que se experimenta ante algo que impresiona los sentidos, que en este caso es la vista. Como sabemos, el rostro lo podemos dividir con distintas proporciones, ya que la simetría implica la belleza, ¿sí? Hay pequeños detalles, obviamente, ¿sí?, aunque la simetría sea la cualidad más característica de algo bello, el cuerpo humano obviamente posee un carácter, gestos y expresiones que agregan pequeños detalles a la personalidad. Los tratamientos estéticos, obviamente que tienen el objetivo de embellecer, potenciar o mejorar ciertos rasgos, pero nunca son exactos y tampoco buscan perseguir números o cálculos, sino solo tener estos conceptos como guía para poder brindar tratamientos que sean proporcionales al rostro del paciente. Entonces, sabemos que la cara, el rostro, está dividida en 3/3 de superior e inferior y 5/5 de un lado al otro. Les traigo este artículo de Beautification, que varios ya deben conocer. Lo que plantea el artículo, se pregunta cuál es el ideal de belleza, y plantea la pregunta si existe algún código que podamos establecer para resaltar la belleza de cada paciente. Plantea un análisis integral en donde logremos un tratamiento que potencie los rasgos y la belleza de cada paciente, logrando un análisis para un enfoque integral. Ya desde tiempos de la antigua Grecia, el Renacimiento, utilizaban tanto los escultores como los pintores el Golden Ratio o proporción divina, que es un número que se repite tanto en el cuerpo humano como en distintos aspectos de la naturaleza, que establece cierta guía o aplica la matemática para buscar ciertos rasgos o belleza, ¿sí? Plantea para el análisis del rostro un análisis de distintos aspectos que nos permitan detectar ciertos rasgos que potencian la belleza. Por un lado, habla de analizar la forma facial, la altura de la frente, la forma de las cejas, el tamaño ocular y la distancia intercantal o la distancia entre los ojos, analizar la forma nasal, la forma de los labios, la altura y el largo de los labios, y obviamente la piel, la calidad de la piel, la textura y el color. Conocemos entonces el concepto de beautification, que nos va a plantear lograr un tratamiento mínimamente invasivo,
que pueda brindarle a nuestros pacientes un tratamiento individualizado, poco invasivo, costo efectivo, con una combinación sinérgica de distintos productos o tratamientos que brinden mínima recuperación con mínimo dolor, logrando una fusión entre la tecnología por un lado y la creatividad en las manos del médico que trate por el otro. Obviamente siempre manteniendo lo que planteamos en un principio, que es una guía para lograr un planeamiento previo del tratamiento. Siempre es importante, como venimos viendo, el análisis topográfico, pero tenemos que entender que el análisis topográfico superficial no solo resalta características de la piel, digamos, bien superficial, sino que también toda esta piel y partes blandas yacen sobre una estructura de soporte óseo que va a determinar también ciertos rasgos que tenemos que tener en cuenta. Entonces, venimos viendo un poco cómo definir, cómo analizar, cómo realizar una semiología estética y resaltando la importancia de un análisis integral del paciente, del rostro, en sus distintos planos, porque esto nos va a servir también para comprender cómo es el proceso del envejecimiento. Justamente es un proceso evolutivo complejo que va de forma sinérgica a producir ciertos cambios en todos los planos que venimos viendo, tanto en la textura y en la elasticidad de la piel, en el tono muscular, y va a generar dimorfismo del tejido graso. Existen distintas teorías que plantean los motivos del envejecimiento, que intenté resumirlas en la oxidación, la glicosilación y el cross-linking, que van a alterar la estructura molecular de múltiples componentes. Esto va a generar acumulación de sustancias tóxicas con el envejecimiento de mecanismos de reparación y reciclado, generando apoptosis y necrosis de las células. Entonces, vamos a ir viendo cómo esto se expresa en las distintas capas de la piel. A nivel histopatológico, la epidermis va a tener pérdida de la maduración normal con adelgazamiento, espesor disminuido en la dermis, con daño de las células endoteliales, con edema y extravasación, y atrofia de la hipodermis. Obviamente todos estos cambios se van a ver potenciados o acelerados por las radiaciones UV, por el tabaquismo, por el estrés. ¿Qué es lo que va a pasar a nivel del colágeno y las fibras elásticas? Va a haber una ruptura de las fibras de colágeno con acumulación de la elastina normal, una reacción en cadena que va a estimular las metaloproteinasas, que estas van a generar una degradación de los componentes del tejido conjuntivo y de la membrana basal. Va a haber acumulación de tejido cicatrizal con proteólisis de fibras colágenas y elásticas. ¿Por qué es importante comprender todo esto? Porque, resumiendo, el envejecimiento es un proceso sinérgico de múltiples procesos o teorías que van a ocurrir a todo nivel de tanto la piel, el tejido celular subcutáneo, el sistema musculoponeurótico, ligamentario y óseo. Entonces, es necesario que estudiemos la anatomía, estudiemos el análisis del rostro, para poder conocer cómo es el proceso de tosis o de caída de los tejidos, para saber qué brindarle al paciente y qué es lo que necesita. Entonces, ya hace tiempo, sabemos que anatómicamente, yo les voy dejando todos los artículos ahí copiados por si después les interesa leerlos. Ya sabemos hace tiempo que en el rostro la grasa no está distribuida de forma uniforme, sino que existen distintos compartimentos grasos, que obviamente están delimitados por distintos tabiques. Esto va a generar que la grasa superficial esté dividida y podemos entender por qué ciertas zonas van a caer y van a generar caída del tejido y ciertas zonas no. También conocemos, gracias al estudio anatómico, que existen porciones del rostro que son fijas y porciones del rostro que son móviles, ¿sí? La región lateral es una región fija, ¿sí? Que contiene los músculos masticatorios, a la celda parotidia y todo el componente ligamentario que va a mantener zonas firmes de adhesión, y por el otro lado, la región anterior va a ser una zona móvil, que es la que en definitiva nos va a dar la caída. Sabemos que los ligamentos actúan con el envejecimiento, se van a convertir en ligamentos más laxos, pero van a fijar ciertas zonas del rostro, ya que tienen adhesiones a nivel dérmico profundo hacia el periósteo. Existen ligamentos tanto a nivel del rostro superior, del tercio medio y tercio inferior, que van a mantener ciertas zonas, por lo general laterales adheridas, y ciertas zonas móviles. Entonces, si repasamos, el envejecimiento va a ocurrir en todas esas capas. Entonces,
la importancia de brindar un tratamiento integral que cubra tanto a nivel superficial la piel, para mejorar la calidad de la piel, ya que se va a ver una disminución de los fibroblastos, del colágeno, disminución de la elastina, va a disminuir, como vimos, el grosor de la dermis, y por el otro lado, otros tratamientos que vayan un poco más profundos para potenciar, para bioestimular la dermis, y por el otro lado, tratamientos que revoluminicen o tensen, que ya vayan un poco más profundos. Ya comprendemos por qué hay ciertas zonas que van a caer y ciertas zonas que no, por qué va a haber mayor volumen en la caída de los tejidos en la zona medial y no lateral, y comprendemos que también todo lo que nosotros veamos a nivel superficial de caída que el paciente va a referir, entender que también viene del proceso de envejecimiento de estructuras más profundas, no solo de la piel. Este es otro artículo interesante en el que plantea la inversión del ángulo de la juventud. Entonces, también muestra y va hablando a medida que relata la disminución del colágeno en la elastina dérmica, con pérdida del sostén y la flexibilidad de la piel, el debilitamiento de los distintos ligamentos de retención, la reabsorción y la tosis de los comportamientos grasos, el debilitamiento y la tosis del sistema músculo-aponeurótico superficial, y la reabsorción ósea. Entonces, repasando un poco, vimos cómo lograr un análisis que nos permite un tratamiento que potencie los rasgos de cada paciente, cómo lograr un resultado armónico natural partiendo de un análisis y un planeamiento, y cómo a medida que va envejeciendo el rostro, se va invirtiendo el ángulo, y necesitamos procedimientos que por un lado tensen, y por el otro lado revoluminicen, siempre teniendo en cuenta de dónde partimos, por qué el rostro envejece y dónde envejece. Entonces, el concepto de pull and push es, por un lado, pull de tracción y por el otro push de empuje. ¿Por qué tracción? Justamente porque la flacidez viene por cambios en ligamentos de retención, y necesitamos conocer los puntos de anclaje anatómicos para poder utilizar ciertos mecanismos que, por un lado, sean formadores de colágeno en elastina, y por el otro lado, refuercen y combatan esa tosis que se genera. Y por otro lado, el empuje o el relleno, para combatir la flacidez que se debe a la reabsorción de la grasa y la pérdida de volumen de ciertas zonas. El tratamiento siempre va a consistir en reposicionar el volumen, inyectando productos en áreas que, por un lado, den volumen, pero también generen un efecto de tensión de los tejidos caídos. Entonces, en este punto yo me planteo qué herramientas cada uno de ustedes cuenta en su consultorio para poder brindarle estos tratamientos al paciente. Obviamente hablando todo de tratamientos mínimamente invasivos, ¿sí? Porque hay un montón de casos que directamente serían quirúrgicos, pero hoy vamos a hablar de mínimamente invasivo. Y justamente los hilos, yo creo que son uno de los tratamientos que incluiría dentro de la herramienta del día a día para tensar y para lograr revoluminización. Y no solo eso, sino también mejorar la calidad de nuestra piel generando neocolágenos en génesis por los procedimientos que después bien vamos a hablar. Importante introducir el concepto de bioestimulación, que ya varios lo deben conocer, ¿sí? Como un tratamiento restitutivo que establezca la normalidad del metabolismo y las funciones celulares deterioradas con el paso del tiempo, a través de la activación biológica, a través del estímulo para que el cuerpo reaccione y produzca los componentes que va perdiendo a medida que pasa el tiempo. Entonces, son células que quizás no podrían proliferar de forma independiente, pero sí ante el estímulo regeneran. Entonces, de nuevo, tensar, revoluminizar ante una piel que perdió el sostén, que perdió el resorte, una piel fina. Entonces nos planteamos qué herramienta podríamos agregar a nuestro día a día, y yo creo que siempre les hago este gráfico a los pacientes, ¿sí? El envejecimiento es un proceso que comienza desde el día cero, obviamente a partir de cierta edad disminuye la producción de colágeno y elastina, y qué tratamientos podemos hacer para tener una regeneración constante que enlentezca de cierta forma todos los procedimientos que existen, que van a potenciar el envejecimiento. Entonces, conocemos varios tratamientos que nos van a ayudar, y cómo podríamos agregar una herramienta más a este día a día, que justamente son los hilos.
Vamos a ver un par de casos para analizar justamente todo lo que venimos hablando, ¿sí? Acá hay ciertos vectores para analizar, ciertos vectores negativos, ciertos vectores positivos, y yo creo que cualquiera que haga la especialidad de cirugía plástica ya se vería tentado para corregirlo de forma quirúrgica. Pero bueno, hay pacientes que o solicitan tratamientos menos invasivos, que uno pueda reintegrarse rápidamente a la vida social, o especialidades desde la medicina estética, que digamos, es un tratamiento de tensión y revolumización mínimamente invasivo que va a dar cambios de un momento a otro. Entonces, ¿qué vectores vemos negativos? Por un lado, pérdida del volumen del pómulo, caída de la zona de las mejillas, deflación de la mejilla, y por el otro lado, profundización del surco nasogeniano, profundización de las arrugas de marioneta, con pérdida del contorno mandibular. Vemos ciertas zonas fijas, que van a ser las zonas ligamentarias, más que nada laterales, y ciertas zonas móviles, que van a dar la caída y tosis de los tejidos. Vemos otro análisis de cómo uno tiene que plantear, como venimos viendo con Beautification, con un análisis integral del rostro, ver desde dónde podemos ayudar a nivel superficial profundo, obviamente pensando en un montón de otros tratamientos, digamos, que se me vienen a la cabeza, pero puntualmente pensando en tensión, mejorar la piel, como uno haría quizás un tratamiento con hilos para bioestimular y después un tratamiento de tensión. Por el otro lado también, si vemos las zonas fijas y las zonas móviles, en una paciente quizás más joven, ¿sí? Con los primeros signos de pérdida de volumen y profundización del surco, como vemos lo mismo en un paciente masculino, ¿sí? Que justamente los pacientes vienen por eso, que quieren rellenarse el surco, y en realidad el problema no es puntualmente el surco, no es puntualmente la arruga en sí de marioneta, sino la caída y la distribución anómala del volumen que va pasando con el tiempo. Entonces vemos acá un caso puntualmente que utilizamos tanto bioestimulación, hilos monofilamento y screw, que vamos a ir viendo en las próximas charlas, y el análisis, digamos, que uno hace, a ver si puedo poner el video, el análisis que uno hace para poder analizar, digamos, el rostro del paciente, la marcación que hace previamente. Entonces, un análisis, esto es una paciente que seguramente uno se ve tentado de operar directamente, es una paciente que no quiere ingresar a quirófano y quiere mejorar su situación actual. Obviamente tiene tosis de la cola de la ceja, tiene profundización del tear through o el surco de la lágrima, tiene profundización o aumento de la marcación del surco nasogeniano, la arruga de marioneta, el ángulo mandibular, cómo uno hace un planeamiento, un análisis integral del rostro, cómo le explica a la paciente la inversión del ángulo de la juventud a través del tiempo, y le explica que, digamos, uno tiene que, por un lado, estimular esa piel y mejorar la calidad de la piel, y por el otro lado, lograr la tensión. Estos videos de técnica específica y como la colocación, etcétera, los vamos a ir viendo en las próximas charlas, pero era más que nada para mostrar cómo en un principio uno tiene que ver a la paciente de frente, analizar el rostro, hablar, explicar el tratamiento, etcétera. ¿Sí? Voy avanzando un poco el video porque no es... Bien, y ahí vemos, perdón, cómo la paciente, después del tratamiento, vemos en la fotografía central cómo mejora la redistribución del volumen. Esta paciente solo hicimos hilos, ¿sí? Este es el posoperatorio, poscolocación inmediata, tanto de hilos de bioestimulación con un mallado en la zona glabelar, en zona del código de barra, en mejillas, y por el otro lado hilos de tensión. Y vemos cómo mejora el volumen tanto a nivel del tercio superior y cómo mejora el ángulo mandibular en la foto inferior a la izquierda. Bien, ahora le voy a dar el paso a Luis Marín, que es el Product Manager de la empresa, para que nos hable un poco de las características de los hilos y qué tipos de hilo existen. Luis. Hola, buenas tardes, Ahí. bienvenidos a todos. Gracias, doctora Florencia. Marín Luis es mi nombre y mi apellido. Soy Product Manager de la empresa Humanus. Vamos a hablar un poco sobre las generalidades de nuestros productos. Si puede pasar la siguiente, doctora, por favor.
En nuestras generalidades, nuestros hilos son de un material de poliohexanona, es un biopolímero biodegradable, que se resume, o muchos lo conocen como PDO. Es una amplia gama de modelos que manejamos actualmente en el mercado, con diferentes medidas para las diferentes necesidades del paciente, previo, como lo había comentado la doctora Florencia, previo análisis de la necesidad, y en base a esa necesidad que tenga el paciente de mejorar, se pueden recomendar diferentes productos. Todos nuestros productos tienen registro de ACMAC con altos estándares de calidad. Podemos pasar a la siguiente, doctora, por favor. Bueno, en las ventajas de nuestros usos de nuestros productos, hablamos de una redensificación cutánea, como lo comentó la doctora, ya que estos tienen la capacidad, o este tipo de acción tiene la capacidad de activar a los fibrocitos para una nueva producción de colágeno y elastina. Recuerde que estas son proteínas y moléculas que poco a poco, a través del tiempo, se van minimizando su producción. A partir de los 30 años ya estas proteínas empiezan a decaer, que es una gráfica que explicó la doctora muy bien y excelente, en donde este estímulo aumenta la producción de fibras elásticas para tener una mejor densidad en los tejidos. Esto se resume como una redensificación cutánea donde estoy mejorando la estructura del mismo, por lo que conlleva una firmeza. Tanto un monofilamento como un hilo tensor, que más adelante lo vamos a especificar, tienen acción de firmeza, un efecto lifting. Dependiendo del tipo de modelo de hilo, van a mejorar esos grados. Esto es debido al estímulo de la producción de colágeno y elastina nuevos que actúan como una red de soporte. Más adelante especifico el uso o la función o la funcionalidad de cada modelo. Como esto es una bioestimulación, vamos a obtener también un efecto de tersura y luminosidad. Recuerden que al haber un aumento de estas proteínas en nuestro cuerpo o en nuestra piel, se va a ver un mejor resultado, no inmediatamente, pero sí a través del tiempo. Hagamos un cálculo químico que a partir del tercer mes vamos a tener un pico de resultados muy bien en nuestros pacientes, porque va a haber una microcirculación, por ende va a haber una microoxigenación y va a mejorar la calidad. Otra de nuestras ventajas es la prevención del uso de los hilos. ¿En qué sentido? De que no vamos a volver al estado inicial en el que el paciente ingresó para una consulta o para un tratamiento, ya que vamos a poco a poco prevenir el proceso de envejecimiento. Así evitamos un poco el avance del envejecimiento y la flacidez propia del cuerpo. Siguiente, por favor, doctora. Bueno, vamos a detallar de nuestros productos. Nuestros productos tienen diferentes modelos. Los clasificamos como hilos lisos. Entre los lisos tenemos monofilamento, single screw, double screw, coil twister, coil trick y multi-trick. Tenemos también hilos espiculados, que estos vienen con pequeñas espículas que tienen función lifting, un lifting ligero. Los clasificamos como espiculados, por decirlo así, simples, que son los cock bidireccionales, los cock 360, los que vienen con espículas helicoidal, los cock Ign Screw Plus, los helical cock y los de rinomodelación. Esto es importante también porque pueden ser una alternativa para hacer no necesariamente una intervención quirúrgica para hacer un estilizado de la nariz, sino que también se pueden lograr con el uso de hilos. Y tenemos unos que son con unas espículas un poco más agresivos y con una presentación para uso como un uso profesional más intenso, que son los arponados y los doble aguja. En esto se hace un mayor énfasis porque tienen mucho mayor rango de tracción. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar de los productos que en este caso vienen siendo los hilos lisos. ¿Para qué se usan? Están recomendados para procedimientos de redensificación cutánea. Muy bien lo explicó la doctora. Una técnica buena de mallado entrecruzado sirve para generar un soporte estructural. O sea, se crea como una red de sostén. Recuerden que este hilo, al ser biodegradable, él va a ser un bioestímulo que va a activar una serie de proteínas, pero el cuerpo lo va a reconocer como si fuese un cuerpo extraño.
en el que él lo va a interpretar que es una fibra y por ende va a empezar a reponer en ese espacio, a comer porción del hilo y hacer una fibra. Bueno, nuevamente lo repito, es la activación propia de la bioregeneración. O sea, es inductor de colágeno. Vamos a obtener un colágeno propio. Ya de por sí la acción de pinchar en la piel para el cuerpo humano es una bioregeneración. Pueden venir en diferentes presentaciones, pueden venir en agujas o cánulas, dependiendo sea el caso, que más adelante lo vamos a detallar. Su efecto de duración puede ser de 8 a 12 meses. Esto es relativo porque lo importante de todo tratamiento, y en esto la doctora Florencia lo explica muy bien, es que cada tratamiento se puede complementar. No solamente es el uso de hilos, también podemos utilizar un plasma rico en plaquetas, podemos utilizar un ácido hialurónico, un botox, que son tratamientos que cuando se prepara la piel, los efectos van a ser más prolongados a través del tiempo. Podemos pasar a la siguiente. Bueno, acá tenemos una imagen referencial de lo que viene siendo los monofilamentos, son hilos lisos que vienen por fuera de una aguja. Ellos vienen solamente con aguja. Tenemos los single screw y double screw, dependiendo del tipo. Ellos dan un efecto un poco más de volumen. Vamos a trabajarlo en áreas. Es ideal de repente para lo que viene siendo el código de barra de los labios, utilizarlo en este músculo redondo. Es como una acción muy sutil y podemos evitar también el uso de repente de un relleno o algo por el estilo. Todo depende de la necesidad del paciente y en eso ustedes son los expertos. Tenemos una presentación de tornado y esta última nueva generación que voy a mencionar son los Coil Trick y Multi Trick, que se utilizan para dar volumen. Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, hablamos ahora de los hilos espiculados. Podemos clasificarlos como espiculados simples porque vamos a obtener un efecto lifting no tan acentuado. Evidentemente no vamos a reemplazar una intervención quirúrgica de un quirófano, pero podemos utilizarlo mucho para esas pequeñas deficiencias de flacidez. El hilo es de uso direccionado porque es un hilo que vamos a utilizar o se va a introducir, y más adelante la doctora lo va a especificar con las técnicas, por un orificio de introducción que nos va a ayudar a prevenir la caída de la piel por efecto de la gravedad, porque sus espículas van a tener un efecto de tracción que van a hacer un efecto lifting, dependiendo de la intensidad del mismo, depende del caso de cada paciente. Al igual que los hilos lisos, sus características químicas van a activar la propia biodegeneración, o sea, que son inductores de colágeno, pero con un mayor rango. Pueden venir en agujas o cánulas, según sea el caso de la presentación. Y el mismo tiempo de duración, de 8 a 12 meses. Esto es una imagen referencial. Vemos que los bidireccionales tienen espículas por una parte de tracción y por otra parte para retraer, para que tenga un efecto de tensión. Tenemos los 360 helicoidal, que a través de todo el hilo tienen espículas distribuidas de manera de 360 grados. Tenemos los helical, que son como doble espículas, que esto es una nueva generación que estamos introduciendo en el mercado. Pueden venir con doble espículas o como más juntas o más separadas, dependiendo el modelo. Pueden venir con cánula, cánula N, cánula en Roma, dependiendo la necesidad del rostro y cómo lo quiere aplicar el profesional. Tenemos los Coggin Screw, que son un hilo especulado que viene por fuera de la aguja, en el que vamos a obtener un efecto lifting mayor acentuado, y los de rinomodelación, que son específicos para procedimientos de la nariz. Siguiente, por favor. Esta es una generación de los hilos arponados o doble agujas que son también de uso direccionado, exclusivo de profesional capacitado. Hay que hacer énfasis porque este tipo de hilo tiene una tracción de mayor rango que puede ser muy agresiva. Y de repente, en la necesidad de un paciente que tenga un gran grado de flacidez, vamos a obtener unos resultados positivos. Por eso este tipo de hilos tienen que ser aplicados dependiendo del estudio del paciente. De por sí es un hilo, como lo vamos a observar en una imagen referencial más adelante, de unas espículas de mayor rango de tracción. Y se vuelve a repetir lo mismo, que viene siendo activar los inductores de colágeno, igual con mayor rango. Pueden venir con una aguja o dobles agujas, dependiendo sea el caso.
y la duración es de 8 a 12 meses. Acá vamos a ver en la siguiente presentación lo que vienen siendo las espículas. Si se pueden dar cuenta, son espículas de mayor volumen, por el que vamos a tener un rango mayor de tracción. Así que estos hilos tienen que ser usados, nuestra recomendación como empresa, para casos muy especiales. Siguiente, por favor. Bueno, acá es como un resumen de lo que viene siendo el monofilamento, los screw o tornados, y los espiculados y arponados. Acá, bueno, en el monofilamento obtenemos una reedificación facial para arrugas finas, como lo podemos ver en esa imagen referencial. Se hace una técnica de mallado. Muy bien podemos utilizar una técnica de mallado con monofilamentos y aplicar un hilo de tensión si el caso del paciente lo amerita, en el que va a obtener una mayor fibrosis, una regeneración de tejidos y relleno. Y en los espiculados y arponados vamos a tener efecto de tensión. Con los screw y tornados, como el coil trick y el multi-trick, vamos a tener un efecto de volumen. Muy bien pudiésemos utilizarlo para un aumento de pómulos, en el que vamos a obtener un resultado muy favorable para el paciente, y podemos también complementarlo con un poco más profundo, un relleno. Por eso, cuando decía un principio que todo tratamiento se complementa, es por el beneficio para prevenir el envejecimiento propio del ser humano. Siguiente, por favor, doctora. Bueno, el mecanismo de acción. El mecanismo de acción es la síntesis de tejido fibroso a los 21 días. La neocolagenosis o gluconeogénesis viene siendo la producción de colágeno. Si lo observamos a través del tiempo, es cuando yo decía que un pico máximo donde vamos a tener un mejor resultado es a partir del tercer mes, donde el paciente va a tener un mayor soporte estructural a nivel de piel, donde vamos a minimizar un poco esa deficiencia que viene arrastrando a través del tiempo por el proceso natural de envejecimiento, donde vamos a tener un mayor rango o una mayor cantidad de fibras formadas. Esto se resume como un proceso de cicatrización propio que hace una neoformación de colágeno, en el que de 6 a 8 meses, de 6 a 8 meses hasta la resección completa del hilo, vamos a tener un buen soporte. ¿Okay? Por eso este tipo de producto, cuando se les quiere aplicar a un paciente, lo ideal sería especificarle que el efecto no va a ser de manera inmediata. Si hablamos en el caso de un mallado, que el efecto va a ser a través del tiempo para mejorar la calidad de la piel. Evidentemente, para un hilo tensor, sí vamos a observar un efecto inmediatamente, que a través del tiempo se va a mejorar. Siguiente, por favor, doctora. Bueno, creo que acá ya le doy el pase a la doctora Florencia. Volvería a hablar un poco yo de la parte. Le seguimos. Entonces, conociendo un poco, como venimos viendo, tanto el análisis, después los hilos que podemos aplicar, yo lo que quiero hacer es un breve repaso de la anatomía, que seguramente ya todos tengan en claro, ¿sí? Pero más que nada para dejar las bases firmes para las próximas 2 charlas. Y lo que vamos a ver principalmente es la distribución, como hablamos, de los distintos planos, ya con la acción. Entonces nos podemos introducir un poco más a esa importancia, a saber en qué plano van a ir, y por el otro lado, en qué plano van a ir los hilos espiculados, arponados, etcétera, que van a ir en un plano subdérmico, ya que yo voy a necesitar traccionar con las espículas. Los hilos que bioestimulen, si los ponemos en un plano subdérmico, va a ser muy pobre el efecto. Los hilos que tensen, si los ponemos en un plano incorrecto, van a traer complicaciones. Entonces, si conocemos la anatomía, sabemos dónde tenemos que trabajar y en qué zonas vamos a estar seguros para colocar los hilos. Justamente lo que más frena al médico de colocar los hilos es no conocer los planos anatómicos. Entonces, con esto claro, uno puede trabajar con seguridad y brindarle un buen resultado al paciente.
Entonces, bueno, acá hay un libro que es muy bueno, de las áreas faciales peligrosas. Me voy a concentrar bien en la anatomía del rostro, justamente porque quizás es lo que más temor da. Después, obviamente, en todo lo que es corporal, se va a asemejar bastante a lo que vamos a hablar hoy. Entonces, el libro plantea 7 zonas peligrosas del rostro, que las vamos a repasar rápido, porque mi mayor hincapié va a ser en que si trabajamos de forma segura a nivel superficial, no deberíamos afectar absolutamente nada que pueda traer complicaciones a largo plazo. Importante reconocer para poder prevenir. Entonces, vamos a ir viendo las distintas zonas. Una primera zona en donde se encuentra en el cuello, el nervio auricular mayor, que por lo general en esta zona se puede ver afectado el nervio solo con procedimientos más invasivos, más profundos, pero justamente es una de las zonas donde uno puede anclar los hilos arponados o los hilos espiculados que coloque en el cuello. Entonces, conocer que en esa zona, más o menos a 6 centímetros por debajo del conducto auditivo externo, se encuentra el nervio auricular mayor que está sobre el esternocleidomastoideo, en un plano muy profundo para donde deberíamos trabajar, entonces no deberíamos tener riesgo de ningún tipo de lesión. Por el otro lado, la rama temporal del nervio facial, que se encuentra en una zona triangular que se delimita por una línea que va más o menos desde 0,5 centímetros debajo del trago hacia 2 centímetros por encima de la cola de la ceja, una línea por debajo del borde orbitario, ahí como diagrama el esquema, y una línea sobre el arco cigomático. Este nervio también va profundo al sistema muscular, entonces no deberíamos afectarlo en absoluto. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que justamente este nervio da inervación al músculo frontal y en caso de verse afectado, genera una caída de la ceja con imposibilidad de movilizarla. Muchas veces colocamos anestesia en esta zona y puede afectar transitoriamente esa anestesia infiltrativa para la colocación de los hilos espiculados, la movilidad, pero es algo pasajero que le explicamos al paciente que en breve va a volver a movilizar como siempre. Por otro lado, la rama mandibular del nervio facial, ¿sí? El nervio de Jaffe, que se encuentra en una zona que sí es de importancia, ya que no solo vamos a encontrar el nervio, sino también los arteria y vena facial. El miedo que hay que tener, justamente de nuevo, mantenerse en el plano superficial, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un nervio que va profundo y son la rama tanto arteria y vena facial también ascienden en esa zona profunda, ¿sí? Entonces, si uno se mantiene superficial, obviamente a nivel dérmico con los hilos monofilamento o screw, y subdérmico con los espiculados, no habría motivo para lesión. Lo que vinimos hablando, más o menos en esa zona, que es más o menos 2 centímetros posteriores a la comisura labial hacia abajo, casi la mitad del cuerpo mandibular, se va a encontrar el nervio y el ascenso de los vasos faciales, ¿sí? ¿Por qué se hace tanto hincapié después en la parte de rellenos? Porque justamente estos vasos faciales se superficializan, van hacia el ángulo de la boca y después hacia la ala nasal, superficializándose, y ahí es donde uno puede inyectar y lesionar por compresión. En el caso de la colocación de hilos, si nos mantenemos en plano, no habría motivo de lesión. Por otro lado, ramas cigomático-bucales, ¿sí? Que son las ramas que pueden dar alguna molestia al colocar, pero también son ramas que están profundas en la región de la mejilla, que se ven lesionadas solo con procedimientos más profundos, más quirúrgicos. Por otro lado, tanto la zona supraorbitario, infraorbitario y mentoniano son regiones que vamos a tratar a nivel superficial y no vamos a afectar con la colocación de hilos. Obviamente siempre, después cuando vayamos viendo la técnica, depende de nuestra habilidad, digamos, en colocación y verificación constante de que tanto la punta de la aguja, en los hilos que vienen con aguja, como la punta de la cánula se mantenga en el plano que queremos. Uno tiene que gobernar hacia dónde va la cánula o aguja que estamos colocando, ¿sí? No por imposibilidad o por resistencia al tejido, tiene que terminar la aguja o la cánula en zonas que no queremos. Estos 3 nervios, digamos, no se van a ver afectados, también están más superficiales, pero son zonas que vamos a trabajar de forma más superficial, valga la redundancia. Sí son zonas interesantes para conocer, para hacer por lo general, anestesias regionales. Entonces, esta diapositiva es la clave. Si vamos a colocar
hilos que bioestimulen necesitamos que estén en plano dérmico, como las estrellas en color violeta. Ahora, si vamos a colocar hilos que van a traccionar, vamos a necesitar estar en un plano subdérmico. ¿Qué lesiones podemos hacer a nivel dérmico? Podemos lesionar algún vasito que genere un hematoma pequeño, algún sangrado pequeño, o algún dolor con la colocación. ¿Qué podemos lesionar a nivel un poco más profundo? Obviamente ya hay vasos de un calibre un poquito más grande, pero trabajamos por lo general con cánula, que tenga una punta roma. Entonces, digamos, uno puede atravesar y no lesionar, sí puede generar algún dolor que se mantenga de 5 a 7 días, y las lesiones vasculares, digamos, no, en mi experiencia no, con punta roma no las tuve. Entonces, si conocemos el plano que vamos a colocar y mantenemos la regularidad del trayecto tanto de la aguja como de la cánula, no deberíamos tener ningún problema ni nada que nos atemorice a colocar los hilos. Ahora, si vamos a un plano, a una zona corporal, vamos a tener exactamente la misma anatomía, ¿sí? A nivel superficial de la dermis, hilos que van a bioestimular, y a nivel profundo, hilos que van a traccionar. Nuevamente los planos, ahí hemos colocado una cánula en donde es importante detectar 3 niveles de profundidad. Uno, al ingresar los hilos que bioestimulan, tanto monofilamento como screw, va a intentar ingresar bien superficial, 2 a 4 milímetros. Entonces va a traccionar hacia arriba y puede ver si genera un plano metálico, digamos un color metálico a la visión, sabemos que estamos muy superficial. Si genera un plano anóxico o una palidez del tejido, sabemos que estamos a nivel dérmico y estamos en el plano correcto. Ahora, si vamos a colocar hilos más profundos que necesiten ir a nivel subdérmico, o en el tejido celular subcutáneo, vamos a necesitar que al traccionar la cánula hacia arriba, se genere como un efecto de carpa y vamos a saber que estamos por debajo del grosor de la piel. Justamente lo que repetimos, como concepto para que quede. Si conocemos los planos, podemos trabajar de forma segura. No motivo para lesionar. Si nosotros colocamos un hilo que necesitamos que bioestimule a nivel profundo, no es que va a traer algún efecto adverso para el paciente, pero sí no va a estar generando lo que deseamos. Si colocamos un hilo espiculado que tiene mayor grosor, que tiene espículas a nivel superficial, sí nos puede traer algunas complicaciones, como arrugas, como tracción, como exposición. Entonces, si sabemos cómo trabajamos y conocemos dónde tenemos que trabajar, no hay motivo para complicación. No quiero seguir aburriéndolos con anatomía, después en las 2 charlas que siguen vamos a repasar un poco estos conceptos, pero vemos otro video a ver si comienza, que es la misma paciente, más o menos para mostrarles cómo cambia. En el video anterior, que estábamos colocando en un plano mucho más profundo, y en este video, que si vemos en la colocación, si lo llegan a apreciar, se nota la anoxia que produce la colocación en el espesor dérmico. En ella tratamos justamente el código de barras, entre otras cosas. Después ya en cada charla lo vamos a ir viendo bien. Ven cómo se genera al traccionar de la aguja. Estos son hilos screw que se colocan enmallado en toda la zona del código de barra. No hablo más, no ando más en el video, así lo hablamos bien en los próximos encuentros. ¿Sí? La colocación, que es un plano más superficial, obviamente puede tener molestia, puede tener algún sangrado posterior, digamos, como posterior a una inyección, ya que el grosor de las agujas es el mismo grosor que se utilizan en agujas para colocación de rellenos, por ejemplo. Y el enmallado de ambos lados. La utilización de tanto la mano derecha como la mano izquierda para ir orientando de forma correcta la punta de la aguja. Ven como uno controla y chequea hacia dónde va, y después la extracción de la aguja, que es la guía, y queda puesto el hilo en su plano. Hoy vamos a llegar hasta acá, ¿sí? De información. Quizás fue un poco agobiante todo el marco teórico, pero creo que es una base necesaria para después poder
entender la técnica y entender la colocación. No sé si hay algunas preguntas en el chat o quieren hacer alguna pregunta ahora como para ir contestando. Yo voy a ir abriendo el chat y voy a ir leyendo. Me preguntan mucho de la primera paciente. La primera paciente, después lo vamos a ver bien en las otras charlas, pero en el primer video tenía colocados, después vamos a, en las dos charlas que siguen, especificar cada hilo que vamos colocando. Pero es un hilo espiculado con cánula Roma para tracción. Secuelas de acné, yo voy leyendo las preguntas y les voy contestando. Si la paciente tiene secuelas de acné, si la paciente tiene secuelas de acné, se pueden utilizar un mallado de hilos monofilamento o screw, y obviamente combinarlo con un montón de otros tratamientos que deben conocer. Pero sí, para bioestimular y mejorar las cicatrices, he utilizado un mallado en mejilla, por lo general en toda esta zona, de monofilamento o de screw para generar relleno. La profundidad de colocación de los arponados. Los arponados son hilos que tienen que ir bien profundos en el espesor del tejido celular subcutáneo, justamente en zonas que tengan y en pacientes que tengan el grosor del tejido necesario, ¿sí? Porque son los hilos que quizás mayores efectos adversos pueden llegar a dejar por la tracción que tienen. Primero el relleno y después el hilo, depende el tratamiento. Mismo hay pacientes que se puede combinar hasta la colocación del hilo y por la misma aguja de colocación, en retroinyección colocar el relleno, el relleno que quieras, ¿sí? Pero depende qué tratamiento, depende el objetivo, si el objetivo es bioestimular, yo combino mucho todo el tratamiento de hilos con hidroxiapatita, si el objetivo es puntualmente rellenar, quizás utilizo en zonas screw con colocación de ácido hialurónico en retroinyección. En labios también, todo un perfilado de labios se puede colocar hilo y se puede colocar relleno. Bien. Código de barras. Se puso en dermis, una vez más, en dermis. El código de barras, por lo general, para mejorar las arrugas finas, uno quiere bioestimular. Entonces, por lo general, se pone a nivel dérmico, tanto hilo monofilamento como hilo screw. ¿Qué tratamientos complementarios no serían convenientes realizar? En cualquier procedimiento de colocación de hilos, lo ideal es no realizar tratamientos que puedan acelerar la degradación del hilo, como por ejemplo el calor. ¿Sí? La radiofrecuencia se suspende un mes posterior a la colocación de hilos. Y después todo el resto de tratamientos son complementarios. Muchas gracias por los comentarios, voy leyendo. ¿Cómo elegir el tamaño y el espesor de los hilos para la colocación? Eso lo podemos ir viendo paciente con paciente. Muchas veces, después lo vamos a ir viendo en las próximas charlas, pero tanto es importante conocer que vienen distintas. Primero que el hilo puede venir en aguja o en cánula, ¿sí? Por lo general los hilos más gruesos tienen la opción de venir con cánula, y los hilos más finos, como son el monofilamento o el screw, con aguja, ¿sí? Más que nada por la técnica de colocación, ¿sí? Es muy difícil y hasta muchos plantean que hasta imposible intentar ingresar una cánula a nivel dérmico, ¿sí? Cada uno tendrá su experiencia y su justificación. La idea es que cuando uno trabaja a nivel superficial esté trabajando con aguja para poder asegurarse de estar en dermis, y cuando está trabajando con aguja, los hilos que vienen distintos. El largo de la aguja, ¿sí? Según la zona a tratar. A nivel corporal, si uso hilos que vengan de 30 milímetros, no me van a servir, y esos hilos de 30 milímetros sí me van a servir quizás para una zona glabelar o un código de barra. A nivel de la mejilla, voy a necesitar quizás unos hilos de 5 centímetros, 50 milímetros. Entonces, uno, dependiendo de la zona, el hilo y el largo que va a elegir. Y el espesor de los hilos, más que espesor de los hilos, el espesor de la cánula, quizás en la colocación en otras zonas, eso va a depender también mucho de la práctica habitual de cada uno, ¿sí? Hay gente que se siente mucho más cómoda con una cánula 19, otros con cánula 21, pero eso lo podemos ir viendo bien cuando veamos los videos de colocación. Bien, ¿en cuánto tiempo recomendás plasma? El plasma se puede hacer, digamos,
como dependiendo qué tipo de hilo coloques. Si se realiza un mallado de monofilamento, el plasmón se podría hacer, digamos, por técnica en sí, al día siguiente. Como que no habría problema para hacer los tratamientos juntos, ¿sí? Distinto es otro tipo de tratamiento, bueno, como planteé lo de la radiofrecuencia, pero en realidad todo tratamiento que genere una sinergia en estimular, como vimos, para que el paciente responda con esa producción de colágeno y elastina, no había problema. Obviamente depende mucho de la tolerancia del paciente también. ¿Hay un límite de cuántos mínimos y cuántos máximos hilos se utilizan en un mallado? No hay un límite. No hay un límite mismo en qué zonas sí, en qué zonas no. Toda la piel tiene dermis y toda la piel necesita ser bioestimulada. Entonces, ni mínimo ni máximo. Obviamente mínimo, yo siempre lo que le planteo al paciente, que es el que más ajustado está en definitiva, porque uno siempre colocaría muchísimo más de lo que puede colocar, ajustándose un poco al presupuesto del paciente. Pero si vamos a tratar una pierna y voy a poner solo 5 hilos, con 5 hilos a generar un mallado, la realidad es que es un poco pobre el tratamiento para la zona a tratar. Y bueno, esta pregunta da pie también a lo importante que es ser claro y hablar con el paciente, y por ejemplo, que venga a tratarse cierta zona, marcarle la zona y decir, bueno, hoy vamos a tratar esto, porque si no después el paciente piensa que con 10 hilos podemos hacer magia, y no es lo que sucede, ¿sí? Sigo leyendo. Para Fox Eyes, ¿qué hilos recomienda? Para Foxy Eyes, que es lo que está medio de moda, hilos espiculados, sí o sí, porque necesitamos tracción y tensión. Estos gráficos quedan guardados. Lesiones de acné en mejilla son contraindicaciones, no son contraindicaciones. Preguntan varios si queda grabada la clase. Bueno, y otras zonas a tratar, además del rostro, las vamos a ir viendo, pero la realidad es que sí, a nivel corporal toda zona se puede tratar, como dijimos, donde haya una cicatriz, donde haya celulitis, donde haya piel que haya que estimular, es un tratamiento muy versátil que se puede utilizar en cualquier parte, obviamente en el rostro, como estuvimos viendo, y a nivel corporal, ¿sí? Y obviamente sí o sí combinarlo con un montón de otros tratamientos, que es lo ideal. Cada cuánto vuelvo a colocar hilos, eso no tiene un límite, ¿sí? Yo siempre le explico al paciente que todo lo que haga, como dijo muy bien Luis, todo lo que haga nunca va a volver a cero. Entonces todo lo que pueda ir sumando para lentamente ir combatiendo de cierta forma o el lentecimiento, el envejecimiento, va a sumar. En caso, para cuello también. Para cuello después lo vamos a ver, tanto para tensión como para un mallado, se puede colocar arruga por arruga para darle mayor estímulo en el valle de la arruga, o hacer un mallado de todo el cuello. En caso de R se pueden aplicar. En caso de R sí se pueden aplicar, obviamente, como toda enfermedad autoinmune, si uno estimula, de cierta forma hay que ver cómo reacciona el cuerpo, pero he colocado con pacientes con artritis reumatoidea y no tuve ningún tipo de problema. Sí, quizás voy un poco más con cuidado y más viendo cómo responde la paciente y no de entrada con todo tipo de tratamiento. Flacidez en abdomen y piernas también, ¿sí? En flacidez de abdomen y piernas se utiliza todo un mallado de hilos que bioestimulen, y dependiendo la zona se puede utilizar algún espiculado. El tema del espiculado es que lo que hace es traccionar la piel, y la piel se tiene que de cierta forma redistribuir y ocultar, ¿sí? Porque si no, esa piel, digamos, no es que estamos haciendo una cirugía resecando la piel que sobra. Entonces es importante hablarlo con el paciente también, ¿sí? Que uno puede disimular contracción, pero lo más importante es bioestimulación. Y contraindicación no hay ninguna contraindicación, salvo que todo lo mismas contraindicaciones, digamos, que una inyección de algún relleno. Si la paciente está tomando algún anticoagulante, aspirina, que lo suspenda, pero contraindicación absoluta no se puede hacer. Bueno, yo en pacientes embarazadas no coloco tampoco, y no hay otra contraindicación, son todos materiales reabsorbibles, que por el material en sí no han traído complicaciones. Sí por planos erróneos de colocación, sí ahí sí se pueden ver complicaciones. Leo un par más, a ver, en rostro, ¿qué periodo de retoque de los hilos sería necesario recomendar? Por lo general depende mucho de la relación y el diálogo con el paciente.
Hay muchos pacientes que recién se retocan a los 8 meses, que es cuando en definitiva el hilo está reabsorbido. Hay otras que dicen, no, bueno, voy a volver a los 4 meses. Yo siempre les recomiendo que esto sea un estímulo constante, y que aprendan que esto es algo que tienen que hacer también como cualquier tratamiento de bioestimulación, como cualquier tratamiento antioxidante que ustedes hagan. Todo necesita comenzar y empezar a hacer algo periódico, ¿sí? Yo siempre les comparo, digamos, esto es como, no sé si exactamente igual, pero si alguien va al gimnasio para verse mejor, si alguien va, compra un producto específico para la piel, para el pelo, para etcétera, bueno, esto es exactamente lo mismo. Uno comienza los tratamientos y necesita ir complementándolos y haciéndolos a medida que pasa el tiempo, porque no es que haya un tratamiento mágico que hoy lo hagamos y devuelva, digamos, la juventud, por así decirlo, ¿sí? Son todos tratamientos complementarios que se van haciendo. Pero por lo general les recomiendo que a los 4 o 5 meses ya vuelvan para ver si volvemos a colocar. Hay algunas que capaz me pierda, después de última las repasamos y vemos. Pacientes con queloide, y yo me abstengo, ¿sí? Primero le pregunto que tengan, si tienen algún tipo de cicatriz, en zonas de tensión seguro que no, y hay veces que lo que hago es colocar un hilo y ver cómo reacciona la paciente, pero es un riesgo. El rostro, ¿qué periodo? ¿Haces algún ferulaje? Sí, siempre hacemos ferulaje, tanto en corporal, quizás no es tan necesario, pero en rostro siempre. Después en la charla le voy a comentar. Y pacientes que están dando a amamantar, yo no les coloco, ¿sí? O sea que pueden esperar unos meses más y colocárselos más adelante. ¿Mm? Pero no es una contraindicación absoluta. Bueno, como tenemos 2 encuentros más, cualquier pregunta que haya quedado, obviamente la podemos responder. Les dejo acá un repaso de lo que vamos a ver ya los dos encuentros que vienen, ¿sí? El módulo de bioestimulación y el módulo de tensión, ¿sí? Lo organizamos un poco así como para complementar el marco teórico y después con los otros tipos de tratamientos. Les dejo, bueno, ya tienen el método de contacto, tanto con humanos, ahí les dejo mis redes por si tienen alguna duda más que me quieran preguntar. Y por último, decirles que lo importante, de nuevo, de conocer, estudiar y poner en práctica lo aprendido, pero siempre analizando y tratando al paciente de forma individualizada o personalizada, logrando siempre una sinergia entre los distintos tratamientos con los que contamos en consultorio. Digamos, la importancia de uno tener familiarizado todos los tratamientos para poder ofrecerle una gama amplia de posibilidades al paciente, y siempre aportando lo que uno aprende, el marco teórico, pero también el marco artístico que tenemos en la medicina estética de poder aportar ese detalle que le brinde al paciente el mejor tratamiento posible. Nos vemos entonces el viernes que viene, ¿sí? Para la parte de bioestimulación, y ya para dentro de 2 semanas para la parte de tensión. Muchas gracias por la atención a todos. Bueno, yo me voy a quedar acá a medida que se vayan desconectando, y les dejo de nuevo ahí por si quieren escribir por alguna pregunta. Muchas gracias.